Con instinto de urraca, Hazel guardaba facturas de las compras y de los servicios más insignificantes. Sus cuentas eran impecables y por correo certificado enviaba materiales fotocopiados al contable de Gallagher en Buffalo con periodicidad trimestral para la declaración de la renta. La admiración que sentía por su mujer hacía silbar a Gallagher. «Hazel, eres increíble. ¿Cómo has salido tan lista? Me viene de familia. ¿Y eso? Mi padre era profesor de matemáticas en un instituto». Gallagher se la quedó mirando, socarrón. ¿Tu padre era profesor de matemáticas en un instituto? Hazel se echó a reír. No, bromeaba. ¿Sabes quién era tu padre, Hazel? Siempre has dicho que no lo sabías. No lo sabía y no lo sé. Hazel se secó los ojos. Parecía no poder dejar de reír, porque allí estaba Gallagher, todo un cincuentón, mirándola con gran seriedad, a la manera de un hombre tan cautivado por el amor que está dispuesto a creer cualquier cosa que le diga la amada. Hazel se sentía capaz de meter la mano en el tórax de Gallagher y tocarle el corazón. Solo bromeaba Chet. De puntillas para besarlo. Gallagher era un hombre alto, incluso con los hombros caídos. Hazel vio que se le habían manchado los cristales de sus nuevas bifocales, de manera que le quitó las gafas y hábilmente se las limpió con la falda. Señora de Chester Gallagher. Cada vez que firmaba con su nuevo nombre, le parecía que su letra había cambiado sutilmente. Viajaban con frecuencia, trataban a mucha gente, a personas relacionadas con la música o asociadas con los medios de comunicación, a desconocidos, muy amigos suyos. Chet se la presentaba como Hazel Gallagher, un hombre que a ella le resultaba levemente cómico, absurdo. Pero nadie se reía, no mientras ella los estaba oyendo. A Gallagher, el más sentimental de los hombres, al mismo tiempo que el más desdeñoso, le habría gustado una boda con cierta solemnidad, pero entendió la lógica de una breve ceremonia civil en una de las salas más pequeñas del juzgado de Erie County. Lo único que queremos son las cámaras, ¿no es eso? Atención, si mi padre se enterase. La ceremonia de 10 minutos corrió a cargo de un juez de paz en la lluviosa mañana de un sábado de noviembre de 1972, exactamente en el 10º aniversario del encuentro de Gallagher y Hazel en el bar del Maidenhead Inn. Zack, el hijo adolescente de la novia, de traje y corbata, fue el único testigo, con aire al mismo tiempo avergonzado y satisfecho. Gallagher creía ser quien había convencido a Hazel Jones para que, por fin, se casara con él, y decía bromista que ya era hora de que Hazel cumpliera con él. 10 años. Algún día, cariño, tendrás que contarme por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué te has negado a casarte conmigo durante 10 largos años? Han sido
10 años muy cortos, largos para mí. Todas las mañanas me temía que hubieras desaparecido, que te hubieras largado, llevándote a Zack y dejándome con el corazón destrozado. A Hazel le asustó aquel comentario. Gallagher bromeaba, por supuesto. Quizás decía que no porque no creía ser lo bastante buena para casarme contigo. Quizás fuera eso. La risa ligera y enigmática de Hazel Jones había conseguido afinarla admirablemente como una de las cadencias de Zack ejecutadas sin esfuerzo. Lo bastante buena para casarte conmigo, Hazel, ¿de verdad? De la misma manera que Gallagher había arreglado las cosas para su boda en el juzgado de Erie County, también las arregló para adoptar a Zack en el mismo escenario. Muy orgulloso y muy feliz, la culminación de la vida adulta de Ched. La adopción se arregló con rapidez, una reunión con el abogado de Gallagher y una cita con un juez comarcal, documentos oficiales que se tenían que redactar y firmar, y la partida de nacimiento de Zack con arrugas y manchas de agua, emitida como facsímil en Chemung County, Nueva York, para ser fotocopiada y archivada en el registro civil de Erie County. Legalmente, Zack era ya Zack Gallagher, pero conservaría Zacharias Jones como nombre profesional. Zack dijo en broma que era el hijo adoptado más viejo en la historia de Erie County, 15 años, pero al firmar se volvió bruscamente porque no quiso que Gallagher y Hazel le vieran la cara. «Vamos, hijo, Dios santo». Gallagher abrazó a Zack con toda el alma, lo besó húmedamente, casi en la boca. A Gallagher, el más sentimental de los hombres, no le importaba que lo vieran llorar. Como conspiradores culpables, madre e hijo, cuando estuvieron solos, se echaron a reír, una risa nerviosa, desbocada, violenta, que hubiera escandalizado a Gallagher. Tan divertido, fuera lo que fuese, lo que provocaba semejante hilaridad entre ellos dos. A Zack le había fascinado su partida de nacimiento. No parecía recordar haberla visto antes, escondida, con las pertenencias secretas de Hazel Jones, un paquetito compacto que siempre había llevado consigo desde Burr Farm Road. Zack preguntó si la partida de nacimiento era válida, y Hazel respondió con dureza: sí, lo era. Me llamo Zacharias August Jones y el nombre de mi padre es William Jones. ¿Quién demonios es William Jones? ¿Era qué? Era, no es. El señor Jones ha muerto ya. Secretos. En el apretado paquetito, dentro de su caja torácica, en el lugar donde había estado el corazón. Tantos secretos que, a veces, Hazel no conseguía respirar. Thaddeus Gallagher, por ejemplo, sus regalos y apasionadas cartas de amor a mi queridísima Hazel Jones. En el otoño de 1970, poco después de que Hazel recibiera la primera de aquellas misivas
un particular que solo quería ser conocido como benefactor anónimo, entregó una considerable suma al Conservatorio de Música de Delaware, destinada a cubrir una beca y una bolsa de viaje para el joven pianista Zacharias Jones. Se necesitaba dinero para los numerosos concursos internacionales en los que participaban los pianistas jóvenes, con la esperanza de lograr premios, la atención del público, actuaciones en conciertos y contratos para grabar discos, y el donativo del benefactor anónimo permitía a Zacarías trasladarse a donde quisiera. Chet, que se proponía llevar la carrera de Zach, se daba cuenta con toda claridad de aquellas posibilidades. Andrew Watts tenía 17 años cuando Leonard Bernstein lo dirigió en el concierto de Mi Bel Mayor de Liszt, y la actuación fue retransmitida a todo el país por televisión. ¡Un bombazo! Y por supuesto, estaba el legendario concurso Tchaikovsky de 1958, en el que Van Cliburn, de 24 años, se llevó el primer premio y regresó de la Rusia soviética convertido en una celebridad internacional. Gallagher estaba al tanto, pero miraba con mucha desconfianza al benefactor anónimo. Cuando los administradores del conservatorio se negaron a revelarle la identidad, Chet tuvo sospechas y se llenó de resentimiento, quejándose a Hassel. ¿Y si es él? ¡Maldita sea! ¿Quién es él?, preguntó Hassel ingenuamente. Mi condenado padre. ¿Quién si no? Son $300,000 lo que el benefactor anónimo ha dado al conservatorio, y tiene que ser él. Debe de haber oído tocar a Zach en Vermont. Gallagher ponía gesto feroz, pero estaba indefenso. Un hombre a quien le han cortado las piernas a la altura de las rodillas. Su voz se hundió en una repentina blandura suplicante. Hassel, no puedo tolerar que Thaddeus se meta en mi vida más de lo que ya lo ha hecho. Hassel escuchó, comprensiva, pero no señaló a Chet que no era su vida, sino la de Zach. Era un instinto depredador materno ver cómo la piel de su hijo brillaba de calor sexual, sus ojos cálidos y anhelantes que evitaban, culpables, su mirada. Inquieto, demasiadas horas al piano, atrapado en una jaula de notas resplandecientes. Se marchaba de la casa y volvía tarde, medianoche y aún después. En una ocasión no se presentó hasta las 4 de la madrugada. Hassel estaba despierta en la cama, esperando, muy quieta, porque no quería molestar a Chet. Y otra noche de septiembre, solo 3 semanas antes del concurso de San Francisco, Zach no regresó hasta el amanecer, con paso inseguro, despeinado, desafiante y oliendo a cerveza. Zach, buenos días. Hassel no quería reprender a su hijo. Le hablaba con suavidad, sin hacerle reproches. Sabía que si llegaba a tocarlo, se apartaría de ella. Con furia repentina,
Podría incluso abofetearla, golpearla con los puños, como había hecho de pequeño. «Mamá, te aborrezco, maldita sea, te odio con toda mi alma». No debía mirar con demasiada hambre su rostro joven sin afeitar. No tenía que acusarlo de querer arruinar sus vidas, como tampoco le suplicaría, ni le rogaría, ni lloraría, porque ese no era nunca el estilo de Hazel Jones, siempre sonriente cuando le abría la puerta de atrás para que entrara, permitiéndole rozarla con brusquedad al pasar bajo la luz todavía encendida, respirando con dificultad por la boca como si acabara de correr, y sus ojos, que eran hermosos para ella, ahora inyectados en sangre, los párpados caídos y opacos ante la mirada de su madre, y aquel olor a sudor, un olor a sexo, acre, por debajo del olor a cerveza, y sin embargo le hacía saber: «Te quiero, y mi amor es más fuerte que tu odio». Dormiría durante buena parte del día siguiente. Hazel no lo molestaba. A última hora de la tarde, Zack regresaba al piano con nuevas energías y ensayaba hasta la madrugada, y Gallagher, escuchando en el vestíbulo, movía la cabeza, asombrado. Hazel estaba al tanto. No podía por menos que preguntarse lo que su madre había querido decir, utilizando su tono juguetón, el de las bromas con «El señor Jones ha muerto ya», y si quería decir que su padre había muerto, su padre de tanto tiempo atrás, que le había gritado, su cara pegada a la de Zack, y que lo zarandeó como un muñeco de trapo, y le pegó y lo arrojó contra la pared, pero que también lo había abrazado y le había besado con ternura en la comisura de la boca, dejando un sabor a saliva y a tabaco. «Oye, te quiero». De manera que, mientras sus dedos ejecutaban las notas que descendían deprisa y con fuerza en los extáticos compases finales de la sonata de Beethoven, era inevitable que se lo preguntara. Extraño que Chet Gallagher estuviera perdiendo interés en su propia carrera a raíz de la brusca y vergonzosa conclusión de la guerra de Vietnam, la guerra más prolongada y humillante de la historia de los Estados Unidos. Resultaba extraño, irónico, lo mucho que había empezado a aburrirle, casi de la noche a la mañana, la vida pública, la política, incluso mientras su carrera como Chet Gallagher remontaba el vuelo. La columna periodística, las 350 palabras que Gallagher se jactaba de poder teclear dormido y con la mano izquierda, se reproducía y era admirada a nivel nacional. El programa de entrevistas para la televisión que le habían encargado en 1973 ganaba público a un ritmo constante. También, en 1973, una improvisada colección de fragmentos en prosa a la que dio el título caprichoso de «Caldo de mi cabeza» se había convertido
en un bestseller inesperado al pasar al libro de bolsillo. Perdía interés en Chet Gallagher a medida que se obsesionaba con Zacharias Jones, porque se trataba de un joven pianista de talento, un joven pianista de verdadero talento que Gallagher había descubierto personalmente una memorable noche de invierno en Maidenhead Bay. Sucede que es mi hijo adoptivo, mi hijo. Gallagher tenía que reconocer que se trataba de una suerte que le había sido negada incluso a su padre, porque Chet había defraudado a Thaddeus, había fallado como pianista de música clásica, quizás había fallado para fastidiar a su padre, pero en cualquier caso había fracasado. Punto final. Solo tocaba jazz en contadas ocasiones ya, conciertos locales, actuaciones para recaudar fondos y funciones benéficas, y en algunos casos en televisión. Pero nada de jazz de verdad. Gallagher se había convertido en un burgués de raza blanca, de mediana edad, condenadamente aburrido, marido y padre, y además feliz. Y feliz no tiene nada de incisivo, nada de jazz cool en feliz, tan consagrado a su pequeña familia que había dejado de fumar. Qué extraña era la vida llevaría la carrera del muchacho, porque la responsabilidad recaía sobre Chet Gallagher. No era cuestión de presionar al muchacho, por supuesto. Desde el primer momento se lo había advertido a la madre del chico. Nos lo vamos a tomar con calma, una cosa cada vez. Hay que ser realistas. Incluso Andrew Watts, después de sus primeros éxitos fantásticos, se quemó, y lo mismo le pasó a Van Cliburn, temporalmente. Gallagher no esperaba de verdad que Zach ganara uno de los primeros premios en el concurso de San Francisco, tratándose de alguien tan joven y relativamente sin experiencia. Era ya un éxito considerable el hecho de que figurase entre los finalistas. Los jueces eran de distintas procedencias étnicas y no favorecerían a un varón americano de raza blanca. O quizás sí, Zach iba a tocar la Appassionata. Competiría con pianistas ya premiados procedentes de Rusia, China, Japón, Alemania, que se habían formado con pianistas más distinguidos que el profesor de Zach en el Conservatorio de Delaware. Para ser realista, Gallagher planeaba, tramaba el concurso internacional de piano de Tokio en mayo de 1975. Se llamaba Freda Brugger, violonchelista, estudiaba en el conservatorio, una muchacha hermosa, de facciones marcadas, ojos almendrados, espesos cabellos oscuros e hirsutos que parecían estallarle por toda la cabeza, cuerpo joven y animado, de formas agradables, voz de soprano, penetrante. «Señora Gallagher, ¿qué tal?» Hazel sonreía y mantenía por completo el control, pero miraba con expresión más bien ausente,
a la chica que Zack había traído a casa y a la que le había presentado como una amiga con la que iba a preparar una sonata con vistas a un próximo recital en el conservatorio. Hazel estaba admirando el hermoso violonchelo en manos de la chica. Le haría preguntas sobre el instrumento, pero algo no estaba bien. ¿Por qué la miraban de manera tan rara los dos jóvenes? Se dio cuenta de que no había respondido. Sus labios se movieron como si estuvieran entumecidos. Hola, Frida. Frida. Aquel nombre encontró unas resonancias tan extrañas en sus oídos que casi se sintió desmayar. Se dio cuenta de que ya había visto antes a aquella muchacha en la escuela de música. La había visto incluso con Zack, aunque no estaban los dos solos, sino con un grupo de músicos jóvenes después de un recital. Es ella, con la que se ve, con la que se acuesta, ¿o no? De manera que, sin previo aviso, Zack había traído a la chica a casa y Hazel no estaba preparada. Había esperado que su hijo se mostrase reservado, circunspecto. Sin embargo, allí estaba Frida, delante de Hazel, llamándola señora Gallagher. En realidad, era ya una mujer de 20 años. Zack, a su lado, no pasaba de ser un niño, aunque le sacara unos cuantos centímetros, y torpe con su cuerpo, inseguro. En las relaciones personales, Zack no tenía la vigorosa agilidad y la gracia de la que hacía gala al piano. Ahora se tocaba la nariz, nervioso. No miraba a su madre, no del todo. Estaba nervioso, desafiante. Gallagher le había dicho a Hazel que la cosa más natural del mundo para un muchacho de la edad de Zack era tener una amiga, o varias de hecho. Había que dar por sentado que los jóvenes eran activos sexualmente, como no lo eran en la generación de Hazel. ¡Demonios! Todo estaba en orden siempre que tomaran precauciones, y él había tenido una conversación. Hasta qué punto incómoda, Hazel apenas lograba imaginárselo. Con Zack, de manera que no existía ningún motivo de preocupación. Y su hijo había traído a casa a Frida Brugger, la hermosa chica de rasgos enérgicos, ojos almendrados, cejas oscuras bastante espesas y sin depilar, y el pelo más asombrosamente explosivo que pueda imaginarse. Explicaron a Hazel que se disponían a interpretar una sonata de Fauré para violonchelo y piano en un recital del conservatorio a mediados de diciembre. Era la primera vez que Hazel oía hablar de aquel proyecto y no supo cómo responder. ¿Qué pasaba con la apasionata? ¿Con San Francisco al cabo de 8 días? Pero a Hazel nadie le pedía su opinión. La decisión ya estaba tomada. Será mi primer recital en esa serie, señora Gallagher,
Estoy muy nerviosa. Freda quería que Hazel participara de su entusiasmo, del drama de su vida joven, y Hazel se mantuvo a distancia, resistiéndose, pero se quedó en la sala de música más tiempo del que cabría haber esperado, ocupándose de insignificantes tareas de ama de casa, arreglar los pequeños almohadones en el asiento bajo la ventana, abrir por completo las persianas venecianas. Los jóvenes hablaban con mucha seriedad de la sonata, pasando las páginas de sus partituras fotocopiadas. Hazel se fijó en que la chica se colocaba muy cerca de Zack, sonreía con frecuencia, tenía dientes grandes y perfectamente blancos, y un encantador huequecito entre las dos paletas. Su piel era maravillosamente suave, con un ligero tono bruñido por debajo. Una sutil pelusilla le cubría el labio superior. Rebosaba animación. Zack mantenía las distancias de manera apenas perceptible. Era claro, sin embargo, que la muchacha le divertía. Zack había llevado a casa otras veces a músicos jóvenes para que ensayaran con él. Era uno de los acompañantes preferidos en el conservatorio. Cabía que la chica fuese solo una amiga, una compañera de clase, aunque con menos experiencia musical y en consecuencia dependiente de los juicios de Zack, por lo que cedería ante él en cuestiones musicales, y blandía su hermoso violonchelo como si fuera un simulacro suyo, su bello cuerpo de mujer. Hazel se estaba olvidando del nombre de la chica. Sintió un vago miedo estremecido. Todo aquello sucedía demasiado deprisa para tratarse de una alumna del conservatorio. Freda vestía de manera provocativa suéter de color verde lima que ceñía mucho sus generosos pechos, vaqueros con adornos de metal que también le ceñían las abundantes nalgas. Tenía la costumbre nerviosa de mojarse los labios y de respirar por la boca. No parecía, sin embargo, incómoda de verdad, más bien en el proceso de teatralizarse, de exhibirse. Una chica con dinero tal vez. Algo en sus modales sugería unos antecedentes de ese tipo. La seguridad de ser apreciada, de ser admirada. En la muñeca derecha llevaba un reloj que parecía caro. Las manos no eran extraordinarias para una violonchelista, más bien pequeñas, regordetas, no tan esbeltas como las manos de Zack. Las uñas sencillas, cortas. Hazel se miró las suyas, impecablemente bruñidas, a juego con el coral de su lápiz de labios. Pero la chica era muy joven y estaba llena de vida. Hazel la miraba y la miraba, sumida en el asombro. Se oyó preguntarles si querrían algo de beber, Coca-Cola, café. Cortésmente rechazaron el ofrecimiento. No. Se le ocurrió una idea terrible. Están esperando a que los dejes solos.
Sin embargo, se oyó preguntar: ¿esa sonata cómo es? ¿Algo conocido? ¿Algo que ya he oído? Frida fue quien respondió, brillante y entusiasta como una colegiala: es una sonata muy hermosa, señora Gallagher, pero cabe que no la haya oído, porque las sonatas de Fauré no son muy conocidas. Era viejo y estaba enfermo cuando la compuso, en 1921, una de sus últimas obras, pero nadie lo adivinaría. Fauré era un verdadero poeta, un músico puro. En esta sonata hay una sorpresa: la manera en que cambia el ambiente, como el tema fúnebre se convierte en algo que nadie esperaría, casi etéreo, jubiloso, como si, pese a ser viejo y a estar enfermo y tener muy cerca la muerte, fuese posible alzarse sobre el propio cuerpo que está fallando. La chica hablaba con una intensidad tan repentina que Hazel se sintió incómoda. ¿Por qué me está hablando de esa manera? ¿Cree que soy vieja? ¿Que estoy enferma? Siguiendo su costumbre de poner flores en el Steinway de cola en el escaparate de los hermanos Zimmerman, Hazel también las colocaba ahora en el de la sala de música. Zack no se fijaba, por supuesto. En casa de Gallagher, Zack parecía no fijarse apenas en nada. La música lo absorbía por completo, pero su amiga sí repararía en las flores. Ya lo había hecho. Había notado el suelo brillante de madera noble, las alfombras repartidas por la sala, los cojines de colores brillantes ordenados en el asiento bajo la ventana, las vistas al césped de detrás de la casa, de color verde brillante, donde, en tiempo húmedo, estaba lloviendo una fina bruma porosa. El aire brillaba como si se tratase de un paisaje submarino. Al entrar y cruzar con Zack el piso bajo, se habría fijado en lo bien amueblada que estaba la casa de los Gallagher. Saldría de allí maravillada. La madre de Zack es tan... Hazel se sintió desamparada, insegura. No ignoraba que debía dejar a los jóvenes músicos para que ensayaran, pero se oyó preguntar una vez más si necesitaban algo de la cocina, y otra vez, cortésmente, rechazaron su ofrecimiento. No. Cuando Hazel se marchaba, Freda la llamó. Señora Gallagher, muchas gracias. Ha sido un placer conocerla. Pero nos veremos más veces, ¿no es cierto? Seguro que sí. Hazel, de todos modos, se quedó del otro lado de la puerta de la sala de música, esperando a que empezara el ensayo. La violonchelista afinó su instrumento. Zack estaría sentado al piano. Hazel sintió una punzada de envidia al oír el comienzo de la joven. El violonchelo era tan cálido, tan intenso, el instrumento preferido de Hazel después del piano. Prefería con mucho el violonchelo al violín. Después de unos cuantos compases, la música se interrumpió. Volverían al principio. Zack tocó. La chica escuchó. Zack habló.
Empezaron de nuevo la sonata, y de nuevo la música se interrumpió, y una tercera vez Hazel escuchaba fascinada, porque allí había belleza que ella era capaz de entender, no la estruendosa cascada de notas del piano que dejaba al oyente sin aliento, no las repeticiones fuertemente martilladas, el aislamiento de la gran sonata de Beethoven, sino los sonidos más sutiles, delicadamente entrelazados de dos instrumentos. El violonchelo predominaba, el piano quedaba más bien apagado, o al menos así lo tocaba Zach, enlazados, violonchelo y piano. Hazel escuchó durante algún tiempo, profundamente conmovida. Luego se marchó, tenía cosas que hacer en otro lugar de la casa, su propio trabajo, pero no se pudo concentrar lejos de la sala de música. Regresó para quedarse en el vestíbulo. Dentro, los jóvenes músicos hablaban. La rápida risa vigorosa de la chica, la voz más grave del muchacho. Habían terminado el ensayo por aquel día. Eran casi las 6. ¿Y cuándo volverían a ensayar? Del otro lado de la puerta, las voces juveniles eran animadas, melodiosas. La voz de Zach se enlazaba cálidamente con la de la chica. Estaban muy a gusto juntos, como si se hablaran con frecuencia, como si rieran juntos. ¡Qué extraño! Zach se había vuelto cauteloso con su madre, precavido, reticente. Lo estaba perdiendo. Lo había perdido. Aún tenía muy reciente en la memoria la época del cambio de voz de su hijo, una voz que había sido durante tanto tiempo aguda y frágil, de niño. Incluso ahora vacilaba a veces, se quebraba. No era todavía un hombre, pero había dejado de ser muchacho. Por supuesto, un chico de 17 años es sexualmente maduro. Una muchacha del tipo de Frida, bien desarrollada, sensual, había madurado sexualmente a una edad mucho más temprana. Hacía tiempo que Hazel no veía desnudo a su hijo, ni tampoco quería verlo, pero tenía vislumbres ocasionales de un tosco vello oscuro creciéndole en las axilas, y veía sus antebrazos y piernas también cubiertos del mismo vello oscuro. La chica le resultaría más previsible que Zach, porque conocería el cuerpo de Freda, le resultaría tan familiar como su propio cuerpo, perdido ya de jovencita. Frida debía de estar respondiendo a una pregunta de Zach, porque ahora hablaba de su familia. Su padre ejercía de oftalmólogo en Buffalo, la ciudad donde había nacido. Su madre era de una aldea alemana próxima a la frontera con Checoslovaquia. De joven, la deportaron a Dachau con toda su familia, parientes y vecinos, pero después la destinaron a un campo de trabajos forzados en Checoslovaquia y logró escapar con otras 3 muchachas judías. Se había convertido en una persona desplazada después de la liberación y emigró a Palestina, y de allí
en 1953 a los Estados Unidos a la edad de 25 años. Los nazis exterminaron a toda su familia. No había sobrevivido nadie, pero la madre de Freda abrigaba un convencimiento. Tenía que existir alguna razón para que ella hubiera sobrevivido. Estaba realmente convencida. Freda rió para mostrar que entendía la ingenuidad de la fe de su madre, porque quería disociarse de ella. Zack dijo: pero sí que había una razón, Frida, que pudieras tocar la segunda sonata de Fauré y yo te acompañara. Hassel se alejó de la sala de música con la sensación de que su alma había quedado aniquilada, extinta, tan sola. No podía llorar. Llorar era absolutamente inútil, sin ningún testigo, lágrimas desperdiciadas. Te has hecho la cama, apechuga con ella. Te has hecho la cama, es la tuya, tendrás que apechugar con ella. Las voces toscas, groseras de su infancia, las voces antiguas de la sabiduría. En el tercer piso, el ático de la casa, en la zona apenas amueblada que se había convertido en su espacio privado, Hassel se escondió como un animal herido. A aquella distancia no podía oír si la joven pareja reanudaba el ensayo, ni oír cuando Frida se marchaba, ni si Zack salía con ella. En el caso de que hubiera llamado a su madre al marcharse, no le habría oído. Si Frida lo había hecho con aquella voz suya cálida y penetrante para decir «Hasta la vista, señora Gallagher», tampoco la habría oído. «Fue mentira lo que te contaste. No lograste escapar. Papá era demasiado listo y demasiado rápido. Papá era condenadamente fuerte». Volvió la escopeta hacia tu insignificante pecho de muchachita y apretó el gatillo. Y eso fue todo. Después, apartándose de lo que yacía sangrante y destrozado en el suelo del dormitorio como un pedazo de carne descuartizada, triunfante, sabiendo que sus enemigos no lograrían someterlo y humillarlo una vez más, cargó de nuevo la escopeta que, como el mueble con la radio Motorola, era una de las compras asombrosas de su experiencia americana. Torpemente volvió los cañones hacia su propio cuerpo y disparó, y en el periodo que siguió a aquella terrible explosión solo hubo silencio, porque no quedaba ningún testigo. Reírse de la muerte, ¿por qué no? Y, sin embargo, Zack no conseguía forzarse a reír. La superficie de la tierra estaba empapada en sangre. Lo sabía ya antes de haber conocido a Frida Brugger. Sabía de los campos de exterminio nazis, sabía de la solución final. Parecía saber ya lo que podía tardar años en aprender. Reírse de la muerte no era posible a este lado de la muerte. Qué inconsciente, qué efímera y trivial
parecía la música entre todos los empeños humanos, convertida en silencio incluso mientras se interpreta, y tenías que trabajar tantísimo para interpretarla, y lo más probable era que fracasaras de todos modos. Asqueado de su propia vanidad, de su ridícula ambición, quedaría en evidencia en un escenario brillantemente iluminado, actuaría como un mono amaestrado delante de un grupo de jueces internacionales, profanaría la música con el despliegue de su propia vanidad, como si los pianistas fuesen caballos de carreras que hubieran que enfrentar entre sí para que otros apostaran por ellos. Habría un premio en metálico, por supuesto. 6 días antes de la fecha programada para volar a San Francisco, Zacharias Jones informó a los adultos que lo rodeaban que no haría el viaje. ¡Qué conmoción! A lo largo del día, el teléfono no dejó de sonar. Gallagher se encargaba de responder. El joven músico se negó a escuchar a su profesor de piano, se negó a escuchar a otros músicos del conservatorio, se negó incluso a escuchar a su padre adoptivo, a quien adoraba y que le suplicó, le rogó, intentó engatusarlo y hacer un trueque. Puede ser tu último concurso, Zach, si lo sientes con tanta claridad. La madre del joven pianista no le suplicó, sin embargo, supo mantener las distancias. Quizá estaba demasiado alterada y evitó hablar con nadie. El muchacho sabía cómo herirla. Si Hassel hubiera tratado de suplicarle como había hecho Gallagher, se le habría reído en la cara. ¡Que te jodan! ¡Toca tú! ¿Crees que soy tu condenado monito amaestrado? Bueno, pues, no lo soy. Así pasaron 3 días. Zach se escondió. Empezaba a sentirse avergonzado. Su decisión estaba llegando a parecerle simple cobardía. La repugnancia moral en el interior de su alma adquirió la apariencia de simples nervios, de miedo escénico. Se le inflamó la cara. Su intestino expulsó excrementos líquidos en hirviente cascada. No soportaba ver su agotado rostro en los espejos. Ni siquiera podía hablar con Freida, que había empezado por adoptar una actitud comprensiva, pero que ya no estaba tan segura. Zach no se había propuesto llamar la atención. Lo que deseaba era dejar de ser el centro de atención. Había empezado a leer la Biblia. Todo es vanidad. Había estado leyendo a Schopenhauer. La muerte es un sueño en el que se olvida la individualidad. Se había propuesto alejarse de la posibilidad del aplauso y del éxito, tanto como de la posibilidad del fracaso en público. Ahora empezaba a reconsiderar su decisión. Había arrojado algo muy precioso a la basura y ahora tenía que recogerlo y lavarlo. Quizá fuese mejor quitarse la vida después de todo. O quizás huir, cruzar la frontera y desaparecer en Canadá. El conservatorio no había informado aún a los organizadores del concurso de que Zacharias Jones
había decidido retirarse y ahora reconsideraba su decisión. Y allí estaba Gallagher para hablar de manera razonable, diciendo que nadie esperaba de él que ganara y que el honor consistía en ser finalista. Mira, llevas meses tocando aquí la sonata de Beethoven, solo tienes que tocarla allí. ¿Cuál es la diferencia esencialmente? No hay diferencia, excepto que Beethoven compuso su música para ser oída, ¿no es cierto? Impidió que la Appassionata se publicara prematuramente, porque no creía que el mundo estuviera aún preparado para ella. Pero nosotros sí estamos preparados, muchacho, de manera que tócala con todo tu corazón y por el amor de Dios, olvídate de la depre. Cogido por sorpresa, Zack se echó a reír. Como de costumbre, su padre tenía razón. Capítulo 1. Más allá.